Pues bien, queridos amigos, gracias a nuestro Padre Eterno. Ahora ya estamos en la segunda parte de la clase número 2. Recuerden que estamos en el curso de la Biblia Hebrea, módulo número 2. Esta es la clase número 2, segunda parte. ¿Ok? En la primera parte estamos viendo el tema de los ángeles. Para mí es importante que conozcamos muy bien este tema y cómo lo describe la Biblia, pero en la primera parte vimos, antes del exilio en el antiguo Medio Oriente, cómo era la concepción, cómo lo entendían, su cosmovisión de acuerdo a esos tiempos acerca de los ángeles. Ahora, en la segunda parte vamos a hablar, después del exilio, cómo lo conciben. Y aunque ya hay un poquito más de actividad de los ángeles con los profetas, sí, también los profetas del antiguo Medio Oriente, vamos a hablar de los profetas del preexilio, tenían una relación con los ángeles, tenían contacto con los ángeles y que recibían información importante y que ellos transmitían. Bueno, ahora en esta segunda parte que vamos a hablar, los ángeles, pero ahora después del exilio, y en la tercera parte, con el favor de Dios, vamos a hablar los ángeles ahorita. ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿De qué manera se comunican con nosotros? Si hay una relación con nosotros, necesito ser profeta para que se comuniquen conmigo. Es decir, todo eso lo vamos a aprender. Bueno, entonces estamos en la segunda parte y vamos a hablar después del exilio para que empecemos a hablar de esto. Entonces, como les dije, antes del exilio había una concepción sobre los ángeles y que hasta cierto punto había mucha mitología, donde veíamos a los querubines, a los serafines, y el concepto que ellos tenían de cuidar las puertas. Incluso en Génesis, ¿no? El que cuidaba ahí en el paraíso, que esos querubines que cuidaban la entrada, y bueno, así lo vemos en diferentes culturas. Mesopotamia, es decir, Babilonia, Persia, en Egipto, en diferentes culturas, este concepto así lo veían, guardianes, ángeles que cuidaban las entradas. Ahora vamos a analizar ahorita en el posexilio, en el judaísmo después del exilio o el judaísmo del segundo templo, que también así es conocido, que realmente, bueno, debemos nosotros comprender que el judaísmo nació después del exilio, el que conocemos ahora, con la Torá y todos los ritos en el templo de aquel tiempo, nació después del exilio, con todo ese sistema de adoración que pusieron los levitas, ¿sí? Para tener una relación con Dios. Bueno, entonces vemos que en esta segunda parte, pues pues una manifestación significativa de los ángeles con respecto a la visión de los profetas de esa época o los visionarios. Por ejemplo, el profeta Ezequiel del capítulo 40 al 42 describe a un ángel de forma de hombre, dice, de aspecto semejante al bronce, que guió al profeta por las distintas habitaciones del futuro templo. Es decir, que el profeta de alguna manera tuvo una visión que pudo ver en otro ámbito espiritual, tuvo una visión de ese templo. El profeta Zacarías, también vemos que el ángel de Yahvé funciona como un guía, ¿sí? E intérprete, como es capítulo 1 al 6, estamos hablando de Zacarías. Intercede por Israel, capítulo 1, 12 al 17. Preside y juzga en la corte celestial, capítulo 3. Y comanda las huestes angelicales, capítulo 1, 11 y capítulo 6, 7. Entonces nos damos cuenta aquí como el ángel de Yahvé, como lo habíamos hablado en la parte número 1, aquí ya está hablando el ángel de Yahvé, Zacarías, que ya es un profeta post-exilio, ¿sí? Cómo lo ve, cómo nos describe el trabajo como un guía, que quiero decirte que actualmente, ya lo veremos,
también es un guía para nosotros los ángeles enviados, ¿sí? Para apoyarnos. Eso ya lo veremos en la tercera parte. No te lo pierdas, por favor. Entonces guía, intercede, preside, juzga, comanda en cuanto a la corte celestial, intercede en este caso por un pueblo que es Israel, una nación, y pues vemos ángeles que están relacionados con ciertas naciones, ¿ok? En fin, antiguamente se consideraban 70 naciones, como lo muestra el libro de Noah, o más no el libro de Noah, sino la descripción en el capítulo 6 en adelante de Noé, de las naciones, capítulo 10 de Génesis, 70 naciones, ¿sí? Y por eso es que se hablan de 70 dioses, cada nación tenía un dios o un semidios, así es como lo concebían antiguamente. Entonces, aún vamos a ver que cada nación hay un ángel, ¿sí? Que intercede por esa nación, que en otros aspectos, en otras culturas, a ese ángel como lo ven como si fuera un semidios, pero es un enviado protector, como dice aquí Zacarías, que guía, es un intérprete, intercede, preside, juzga, comanda. Bien, ahora los ángeles durante la época persa y también la grecorromana se transformaron en muchos más activos en ese rol, sí estaban más activos que en la antigüedad, y como ese rol de agente de la voluntad divina. Es decir, venían a ejecutar la voluntad divina. Por ejemplo, y de acuerdo a la concepción conocida de la época bíblica, encontramos que los ángeles vienen en socorro de los justos, de los sádic, y traen las oraciones a Dios, como vemos en Daniel, capítulo 3, 28. Daniel no es un libro profético, es un libro visionario, como tal, ¿ok? En el judaísmo así lo entienden. Por eso hubo problemas en un tiempo si lo metían o no al canon. Pero es un libro visionario, o sea, tuvo visiones esta persona. Y que no fue Daniel en sí el que lo escribió, fue otro personaje anónimo. Ahora, en otros casos, vemos a los ángeles decretan y ejecutan los castigos de Dios. Por ejemplo, Daniel 4, 13 al 26. Vemos esto que ejecutan, decretan los castigos de Dios. Y vuelvo al repetir, como vimos en la primera parte, tienen acciones a traer un mensaje, una bendición, pero también pueden ejecutar ciertos juicios que Dios les ha encomendado. Por ejemplo, encontramos nuevas ideas sobre los roles de los ángeles. Estamos hablando del post-exilio. Un caso es el de los ángeles que funcionan como maestros y mediadores de la revelación. Ahora, yo quiero que ustedes analicen esa palabra, maestros. Ahora, es decir, son espíritus maestros que están funcionando como mediadores de cierta revelación que existe en el ámbito espiritual. O sea, en el ámbito espiritual, por decir, voy a poner mi brazo aquí, este brazo, nosotros estamos aquí abajo, ¿sí? En este ámbito, espacio, materia, tiempo, espacio. Pero vamos a pensar de manera sencilla, yo sé, ya hablamos de los 7 cielos, las 7 tierras, de acuerdo a la mitología, pero vamos a hablar de manera muy sencilla, el ámbito espiritual o el plano astral, que también se le conoce, ¿sí? Tiene diferentes nombres en las diferentes culturas, pero vamos a decir el plano espiritual. Aquí, en esta parte, hay mucha información, ¿ok? Ahora, esa información que el Padre envía a sus ángeles con cierta información, como dice ahí, cuando vienen a este punto para contactar con un ser humano, son como maestros, espíritus maestros. Recuerden que los ángeles son espíritus, son seres de luz, pero que tienen un alto nivel, un grado muy alto de ese nivel de conciencia, que es la sabiduría que tienen ante Dios, y por eso tienen esas misiones que hacer, por ese nivel de luz que tienen. Entonces vienen como maestros con una persona para guiarlo, para dar cierta información importante. Ahora, la literatura apocalíptica o de visiones, dice, ellos funcionan como reveladores, guías celestiales,
e intérpretes de misterios y visiones. Lo vemos en Daniel del capítulo 7 hasta el 12. La vemos también en primera de Enoc, capítulos 17 al 36. En Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Abraham, capítulos 10 al 18. Y en el libro de Esdras, del cuarto libro, del capítulo 3 al 14. Entonces estamos viendo nosotros cómo lo ven en cuanto a los ángeles, como maestros, como guías, como intérpretes de ciertas visiones. A mí se me queda muy grabado la palabra guía como un maestro, ¿no? ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, las famosas, es que tuve una revelación, entendí cosas, ¿sí? Muchos de los casos, los ángeles están interactuando con una persona, a veces no te das cuenta, ¿sí? De esas, ya lo veremos en la tercera parte, pero interactúan con los seres humanos donde te brindan cierta información. Bueno, por ejemplo, tenemos la visión de Daniel. Cuando él habla de las bestias, capítulo 7, 1 al 8. También habla del anciano y el hijo del hombre. Ese mismo capítulo, pero del 9 al 16. La angeología, o el estudio de los ángeles, de acuerdo que tenían ellos en Israel, esa angeología en Israel, ciertos ángeles son identificados por nombres personales, siendo los más nombrados, y quiero que observen esto: Miguel, terminan en él; Gabriel, Rafael, Uriel. Todos terminan con él, ¿ok? Esto viene, por ejemplo, en Daniel 9:21, Daniel 10:13 y en el libro de Tobías 12:15. Los ángeles son considerados como criaturas espirituales cuya manifestación física y su acción de comer y beber son entendidas con aparentes manifestaciones vamos a pensar que como que comen aparentemente, como que beben aparentemente, pero no son reales, ¿sí? Entonces, esas manifestaciones físicas en cuanto al comer, al beber, pues son aparentes, son entendidas de una manera aparente, ¿ok? Por ejemplo, Josefo, este historiador, recuenta la historia de los 3 ángeles que vinieron a visitar a Abraham en Génesis 18 y lo muestra de la siguiente manera. Observen. Dice, cuando Dios decretó la suerte de los sodomitas, Abraham estaba sentado a la puerta de su casa, junto al roble de Mambre, esto viene entre paréntesis, vio 3 ángeles creyendo que serían forasteros y se levantó y los saludó y les ofreció su hospitalidad. Aceptaron y enseguida ordenó que se hicieran panes de harina de flor, mató un becerro, lo asó y se lo llevó a sus huéspedes que estaban sentados debajo del árbol. Y fíjense cómo dice aquí en Antigüedades Judías 1, 11, 2. Dice, ellos, lo puse en amarillo, hicieron que comían. Es decir, aparentemente estaban comiendo, pero eran ángeles, eran seres enviados que de alguna manera, de acuerdo al relato de Génesis con respecto a Abraham, tomaron forma humana. Ahora, en la tradición antigua, en la época del Segundo Templo, los ángeles formaban parte de la corte y tribunal celestial, como lo describe Daniel 7, 9 al 10. Pero como novedad encontramos la idea según la cual los ángeles funcionaban como sacerdotes que sirven a Dios en el templo celestial, así como da testimonio este libro que se llama Testamento de Leví, capítulo 3, 5 al 6. El Testamento de Leví, capítulo 3, 5 al 6, dice de esta manera: en el siguiente cielo se hallan los ángeles de la presencia del Señor, sus servidores que interceden ante el Señor por todos los pecados de los justos cometidos
inadvertidamente. Ofrecen al Señor un sacrificio suave, de suave olor, una ofrenda razonable y sin sangre. Es decir, aquí los ministros, que son ángeles, no usan la sangre, ¿ok? Para interceder. También los ángeles están relacionados con el Shabbat, como viene en el Jubileos capítulo 2, el libro de Jubileos 2, 17 al 18. Se afirmaba que los ángeles, al igual que los israelitas, estaban obligados a descansar el sábado. Ahora, los ángeles aparecen organizados en orden jerárquico, siendo considerado a Miguel un arcángel responsable por la suerte de Israel, como viene en Daniel 12:1. Veamos qué dice Jubileos 2:2. Dice, algunos textos muestran a distintos grupos de ángeles asignados a diferentes cielos. Acuérdense que en la cosmovisión judía había 7 cielos. Dice, hasta el punto de creer que estos seres son responsables de todos los procesos físicos del cosmos. Es decir, que muchas de las cosas que suceden en la Tierra, de ciclones, de granizos, de cuestiones raras, tienen que ver con ángeles. Fíjense cómo dice Jubileos 2:2. El primer día creó el cielo superior, la tierra, las aguas, todos los espíritus que ante él sirven, los ángeles de la faz, dice los ángeles santos, los del viento de fuego, los ángeles de la atmósfera respirable, los ángeles del viento de tiniebla, granizo, niebla y escarcha. ¿Te das cuenta cómo los van ubicando con diferentes áreas y lo que hay? ¿Ok? Entonces los ángeles eran vistos como responsables del funcionamiento del universo y que estaban activos en ese proceso histórico del ser humano. Por ejemplo, pensaban que los ángeles luchaban en el cielo, la lucha de Israel, que estaba aquí en la tierra, se luchaba simultáneamente en el cielo. Entonces, si Israel estaba luchando aquí en la tierra, significa que en el cielo también había una lucha. Hasta el punto de afirmar que los ángeles del bien, de la luz, comandados por el príncipe de la luz, se enfrentaban a los ángeles del mal, de las tinieblas, al mando de Belial, o de Mastema, o de Satán, o de Malchiresha. Eran nombres para hablar del adversario, de la parte oscura. Entonces, hasta aquí, en este punto, es para que te des cuenta que ya aquí, después del exilio, nos están mostrando realmente, nos están mostrando ya ángeles que tienen una interacción en el segundo cielo o en los otros cielos, porque no especifica, pero vamos a hablar en la parte espiritual, en el plano astral, y aquí están hablando ya de una guerra donde lo que está pasando en Israel es porque hay una lucha aquí arriba en los cielos o en la parte espiritual también. Ya vemos una fuerte influencia persa porque los persas para ellos había un ser antagónico, un ser espiritual malo, antagónico que se opone a Dios y que está luchando junto con sus huestes de maldad, está luchando contra Dios y sus huestes. Esto es una influencia persa. Ustedes lo pueden analizar en esa ideología persa. Entonces ya en el segundo siglo estamos viendo más que nada esa lucha. Vamos a decir como los cristianos dicen la lucha espiritual. Pero nosotros ahora necesitamos pues ver cómo lo veían antiguamente, cómo lo veían en el segundo templo, a partir del segundo templo, a partir del siglo IV, antes de la era cristiana, incluso hasta en el primer siglo de esta era común. Cómo veían todos estos seres espirituales que son reales, que existen y que tienen una función por el cual Dios los ha creado. Son seres de luz, son espíritus de luz, los ángeles. ¿Ok? Que ya después ya que estamos hablando después del exilio, por esa influencia grecorromana, a los ángeles se le pusieron alas y ya te lo pintan como ángeles con alas hasta el día de hoy. Pero los ángeles no son así, son seres luminosos nada más, que toman la forma humana para manifestarse en nuestra dimensión y podernos ayudar. Bueno, hasta aquí, esta es la segunda parte
ya nos dimos cuenta cómo es que visualizaban a los ángeles después del exilio. Había una actividad ya más fuerte con respecto a los profetas en esa visión que tenían y que aquí en este segundo exilio, después del exilio, perdón, nos muestran que los ángeles pues eran intérpretes, eran maestros, eran guías, ¿sí? Para con nosotros los seres humanos, pero que con los que tenían más interacción, que estaban más sensible a la presencia de los ángeles para tener ese contacto con ellos y recibir la información, son los que nosotros conocemos como profetas, ¿ok? En la Biblia. Ellos recibían información de quiénes, de los ángeles. Le mostraban a los ángeles a ellos lo que tenían que decir. Como lo vemos con Eliseo, ¿sí? Que él sabía todo lo que estaba haciendo el rey, todas sus estrategias. ¿Quién le daba la información? Eran los ángeles que Dios había enviado para que estuvieran con Eliseo, lo que nosotros conocemos como ángeles guardianes, pero eran ángeles maestros, ¿sí? Que estaban ahí junto con el profeta y que siempre estuvieron hasta el último respirar del profeta, siempre estuvieron con él para servirle, para apoyarlo, para guiarlo, para darle información que hay en el ámbito espiritual y que le permitían ver el ámbito espiritual. Es decir, los profetas vemos una gran facilidad o sensibilidad espiritual, es decir, en sus oídos o en su vista. Algunos hasta percibir en el olfato el ámbito espiritual. Entonces pueden ver. En la tercera parte vamos a aprender ahora qué función tienen estos ángeles que hasta ahorita la segunda parte nos deja que son maestros, que interceden, que nos ayudan. Bueno, pues toda esta información, tanto preexilio como después del exilio y después del exilio, ahora hoy en día, qué función tiene, si ha habido cambios, lo veremos en la tercera parte. Si nuestro Padre lo permite, prepárate. Ahorita mismo vas a decir, no, yo ya quiero saber qué pasa. Nos vemos en la tercera parte de la clase número 2, de que estamos hablando del curso La Biblia Hebrea, módulo número 2, clase 2, parte 2. Y nos vemos en la tercera con el favor de nuestro Padre eterno. Shalom.